Brian Charley fue un artista británico nacido en septiembre de 1949. Un hombre con un talento creativo desbordante, pero también con una batalla interna que lo marcaría de por vida. Como muchos otros en su época, convivía con la esquizofrenia, una condición que terminaría moldeando su destino. En un momento decisivo, Brian tomó una decisión arriesgada: dejar poco a poco su medicación. Y lo hizo mientras pintaba una serie de autorretratos. Cada trazo, cada color, se convertía en una ventana directa a su mente en plena transformación. El resultado fue un descenso crudo, sin filtros, hacia lo más profundo de su conciencia. Esas pinturas no eran simples cuadros, eran fragmentos de un universo roto, un vistazo a un estado mental que jamás podremos comprender del todo. Allí, la percepción deja de estar anclada a lo que llamamos realidad, y lo que queda se desmorona en piezas dispersas. Ese es el otro lado de la conciencia. Un lugar al que casi nadie presta atención, pero al que, de alguna forma, todos nos hemos asomado alguna vez. Algunos llegan por decisión propia, usando psicodélicos para abrir puertas internas. Otros, en cambio, llegan arrastrados por circunstancias fuera de su control. Pero de una forma u otra, todos terminan pisando este terreno desconocido. Así que, bienvenido al reino de los estados alterados. Para entenderlos, primero tenemos que tener claro un punto de partida, un estado de referencia al que podamos compararlos. Para la mayoría, esto sería lo que llamamos la experiencia cotidiana, eso que creemos que es normal. Pero aquí es donde la ilusión empieza a desmoronarse. Porque lo que llamamos normalidad no es más que una construcción, un escenario cuidadosamente tejido por nuestra mente a partir de predicciones e interpretaciones de lo que percibe. Eso no significa que la realidad objetiva no exista. Las leyes físicas siguen ahí, firmes, ajenas a lo que pensemos de ellas. Pero sí significa que la conciencia no se limita a observar el mundo. Lo que hace en realidad es reconstruirlo. Y lo reconstruye siempre con un centro, el yo. Y es aquí donde se abre una puerta fascinante. Una oportunidad única para cuestionarnos hasta qué punto somos creadores de nuestra propia realidad. Si la conciencia es esa capacidad de moldear la realidad mientras la vivimos, ¿qué pasa cuando la apagamos? ¿Qué ocurre si interrumpimos los filtros predictivos de la mente y nos hundimos un poco más allá de lo conocido? Quizás descubramos que el control que creemos tener sobre la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. La historia está llena de ejemplos que lo insinúan. Se dice que la estructura del anillo de benceno fue descubierta en un sueño. ¿Es cierto? Los científicos aún debaten ese detalle. Pero lo que no está en duda es el papel fundamental que los sueños han tenido en nuestra historia. Mucho antes de que existieran los laboratorios y los datos duros, los sueños fueron el primer experimento de la humanidad. Un escenario sin límites físicos, un espacio libre, en el que todo era posible. Pero claro, al ser tan caóticos, los primeros humanos no tenían forma de entender lo que estaba pasando en su interior. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que siempre hemos hecho: buscar significado. En un inicio creyeron que los sueños eran mensajes divinos, señales proféticas enviadas por los dioses, o incluso ventanas hacia otras formas de conciencia. Con el tiempo, sin embargo, nuestros antepasados dejaron de mirar hacia arriba y comenzaron a mirar hacia adentro. Intentaban descifrar en los sueños pistas que les ayudaran a comprender el mundo que los rodeaba, y aunque en muchos casos estaban equivocados, había algo en lo que no se equivocaban. Los sueños estaban haciendo algo profundo, y casi nunca era algo reconfortante. De hecho, si miramos las estadísticas, veremos que hay dos pesadillas que reinan sobre todas las demás: la sensación de caer y el terror de ser perseguidos. Da igual el lugar o la época. Aparecen en todas las culturas y en todas las generaciones. Existen registros que muestran que estos miedos ya atormentaban a la gente en la antigua China y en el antiguo Egipto. La explicación parece sencilla. El miedo a caer, conocido como basifobia, y el miedo a ser perseguido, o diocobia, probablemente son ecos de nuestra época como animales de presa. Resurgen en nuestros sueños como una especie de ensayo natural,
una alarma interior que nos prepara frente a amenazas invisibles. Lo curioso es que ambos miedos, caer y ser perseguidos, dependen de nuestros sentidos, y sin embargo cuando dormimos, esos sentidos están prácticamente desconectados. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando se queda sin datos? No se apaga. Al contrario, se gira hacia adentro y empieza a construir con lo que tiene a mano. Memorias, emociones, miedos. Con todo eso la mente levanta un escenario donde siempre hay un protagonista. Tú. Eres el que corre, el que huye, el que cae. Pero también eres el que lo ha creado todo. Aquí es donde aparece la paradoja. Si tú eres quien experimenta el miedo, entonces ¿quién lo fabrica? Las pesadillas nos enfrentan a esta división imposible. El arquitecto es también la víctima. El que cae es también el abismo en el que está cayendo. Cuando estamos despiertos, los científicos creen que el cerebro funciona prediciendo lo que vendrá a continuación. Anticipa la realidad y corrige esas predicciones con los datos que entran a través de los sentidos. Eso nos da un equilibrio, un sentido estable de lo que somos y dónde estamos. Pero esa estabilidad no es natural, no viene de serie. Es algo que el cerebro construye a cada segundo. Y en una pesadilla, ese andamiaje se tambalea. No hay un entorno real al que aferrarse. No hay retroalimentación que lo corrija. Entonces, la mente hace lo único que puede. Inventa su propio escenario. El problema es que al hacerlo, rompe la estabilidad que tanto necesitamos. Lo que queda es un mundo distorsionado, retorcido, donde lo familiar se convierte en amenaza. Esto nos revela algo inquietante, lo dependiente que es la conciencia de un flujo constante de información. Basta con interrumpir una de esas piezas y todo el sistema se tambalea. Y lo más inquietante es que no hace falta dormir para comprobarlo. La mente ya vive colgando de un hilo, sostenida por un equilibrio delicadísimo. Interrumpirlo, aunque sea un instante, es hacerlo bajo tu propio riesgo. Pero incluso sin alterar nada en nuestro cerebro, hay una forma sencilla de asomarnos a ese límite: las ilusiones ópticas. Pensemos en un ejemplo sencillo: la ilusión de sombra en un tablero de ajedrez. Dos cuadros parecen diferentes, pero en realidad son del mismo color. ¿Por qué? Porque el cerebro no solo recibe datos, los interpreta. Ve una sombra y automáticamente hace suposiciones sobre lo que debería estar viendo, descartando la información real en el proceso. Otro caso es la ilusión de ceguera, inducida por el movimiento. Si fijas la vista en puntos estáticos mientras hay movimiento alrededor, llega un momento en el que esos puntos desaparecen. La mente, para ahorrar recursos, da prioridad absoluta al movimiento. Y si quieres algo aún más retorcido, están los experimentos de anamorfosis en videojuegos. Aquí, el tamaño y la distancia se manipulan para doblar la percepción de la realidad, engañando al jugador y haciéndole creer que hay puertas y entradas donde en verdad no existen. Y Hoffman no fue el único en pensarlo. La experiencia más común entre quienes han probado alucinógenos es la llamada disolución del ego, un instante en el que los límites entre tú y el mundo exterior desaparecen. En lugar de un yo separado, surge una sensación arrolladora de unidad con el universo entero. Para algunos es un éxtasis indescriptible, algo parecido a un regreso a casa cósmico. Para otros es aterrador, un abismo que deja cicatrices existenciales imposibles de borrar. Pero sea cual sea el camino, la lección siempre es la misma. Ese yo al que nos aferramos con tanta fuerza puede no ser tan sólido como creemos. A nivel biológico, lo que hacen estas sustancias es activar y enlazarse con receptores de serotonina, especialmente los 5-HT2A. Y estos se concentran sobre todo en la red de modo por defecto, la región del cerebro que actúa como una especie de centro de control. Organiza pensamientos, filtra información y mantiene a raya lo que no es necesario. Cuando los psicodélicos entran en acción, lo que hacen es sobreestimular esta red de control, derribando el mecanismo jerárquico de predicciones del que normalmente dependemos. Y de pronto el cerebro comienza a conectar áreas que jamás habían interactuado entre sí. El filtro desaparece.
todo pasa a tener la misma importancia. Cada dato sensorial, cada pensamiento, cada emoción inunda la mente como una avalancha. A este estado se le llama cerebro entrópico, un caos absoluto donde nada se descarta. En cierto modo se parece mucho a los sueños. Allí también se apaga la red de modo por defecto y se diluye el yo. Pero con los psicodélicos hay una diferencia crucial. Estás despierto. Eso significa que el cerebro sigue ajustando sus predicciones, pero ahora utilizando el mundo real como referencia. Por eso surgen experiencias tan extrañas. Personas que aseguran probar el color azul, sentir el roce del canto de un pájaro o ver cómo los árboles parecen respirar. Todo se entrelaza, todo se combina, y de repente la frontera entre lo interno y lo externo se borra. Quizá la mejor forma de describirlo sea esta. En ese estado, lo que piensas y sientes no parece que venga de ti. Parece que viene del propio universo. Y si esto es cierto, implica algo profundo, que el cerebro puede generar una enorme variedad de estados de conciencia. Lo que sugiere que nuestra individualidad, ese yo que sentimos tan sólido, quizá no sea un núcleo fundamental de la conciencia, sino simplemente una propiedad emergente de cómo el cerebro predice la realidad. Ahora bien, no todo se limita a sueños o psicodélicos. Existe otro estado alterado que se mueve en el extremo opuesto, el estado de flujo. Aquí no hay desorientación ni caos, todo lo contrario. Es un estado de precisión total, donde cada acción fluye con una naturalidad perfecta y cada movimiento parece inevitable. Es como entrar en una zona en la que desaparece el miedo y el pensamiento deja de estorbar. Un estado que suele activarse en situaciones de alta presión y alto riesgo. Seguro lo has escuchado antes. La zona, estar encerrado, ser como el agua. Todas estas frases describen lo mismo. Y sin embargo, aquí también ocurre una paradoja. Hay una pérdida del yo. Porque en ese estado de flujo tienes control absoluto, pero sin control consciente. El yo desaparece, fusionado con la acción misma. Esto ocurre porque, de nuevo, la red de modo por defecto se silencia, pero de manera controlada. La atención intensa a una tarea amplifica la red de enfoque, que a su vez apaga la red encargada de recordarnos constantemente quiénes somos. El resultado no es la disolución total del yo, sino algo diferente. Un yo que se esfuma, que se funde con el acto que realiza. Tony Robbins habla de esto cuando explica cómo supera el miedo a hablar en público, sumergiéndose tanto en la audiencia que olvida que él mismo está allí. Michael Jordan también lo describió. Intentaba no pensar en nada antes de un partido. Y Mike Tyson lo resumió con brutalidad. Tienes que entrenar tu mente para apartarse. Todo esto sugiere algo fascinante, que los estados de flujo no son un accidente, sino una puerta a la que la conciencia puede entrar y salir. Y si es así, significa que nuestra atención tiene el poder de secuestrar la conciencia misma. Esto abre una pregunta fascinante. ¿Somos más conscientes cuando estamos plenamente atentos a nosotros mismos? ¿O cuando nos perdemos tanto en una experiencia que el sentido del yo desaparece por completo? No tengo una respuesta definitiva, pero quizá la siguiente pista esté en cómo funcionan los estados creativos. No es casualidad que algunas de las obras más hermosas, más intensas y cargadas de emoción surjan precisamente en ese estado de flujo. En esos momentos, el creador no solo trabaja, se convierte en lo que está creando. Pero el flujo por sí solo no explica toda la magia. Hay otro elemento igual de importante: la capacidad de pensar de manera divergente. Ese caos incómodo en el que se exploran múltiples ideas al mismo tiempo, donde las conexiones inesperadas aparecen sin censura. Ese pensamiento divergente se basa en soltar el juicio, en aflojar las cadenas del pensamiento lógico, y aunque es la base de toda creatividad, también es su mayor obstáculo, porque tarde o temprano el creador tiene que aterrizar esas ideas, darles forma y sentido. Y eso no es nada fácil cuando ves conexiones que los demás ni siquiera imaginan. No es casualidad que muchos de los artistas más visionarios de la historia hayan terminado rozando o cayendo en la esquizofrenia. Porque el mismo mecanismo que alimenta la creatividad es el que, cuando se descontrola, deriva en la enfermedad.
La diferencia se puede ver en el resultado final. Tomemos el ejemplo de Uzumaki, un manga que trata sobre las obsesiones. La historia gira en torno a espirales que poco a poco invaden y deforman la realidad. Se vuelve cada vez más surrealista, más extraño, pero aún así, su autor Junji Ito nunca pierde la estructura. No importa lo abstracta que sea la trama, siempre mantiene una lógica narrativa sólida que guía al lector. En el otro extremo tenemos a Louis Wayne. Él empezó pintando gatos. Al principio sus ilustraciones eran encantadoras y reconocibles, pero con el tiempo su estilo se transformó. Los gatos comenzaron a convertirse en visiones fractales, hipnóticas, llenas de detalles casi psicodélicos. Durante un tiempo funcionó. Era bello, innovador, extraño, pero poco a poco su obra fue perdiendo coherencia. Llegó un punto en que sus pinturas ya no representaban a un gato, ni a nada reconocible. Lo que había sido creatividad terminó convirtiéndose en desconexión, en una pérdida de contacto con la realidad. Eso mismo le ocurrió al hombre que despertó en mí el interés por explorar este tema, Brian Charley. A diferencia de Van Gogh, Charley no pudo sostener un sentido claro de sí mismo a medida que su trastorno avanzaba. Y la prueba está en sus últimas pinturas, donde lo que empezó siendo un intento por plasmar su mundo interior acabó convertido en un lienzo roto, fragmentado, imposible de recomponer. La comparación es llamativa, porque durante mucho tiempo se ha especulado con que Van Gogh sufría esquizofrenia. Sin embargo, sus obras no reflejan la desconexión caótica propia del trastorno. Lo que vemos en Van Gogh es tormento, sí, pero siempre sujeto a un hilo narrativo. En cambio, en Charley, ese hilo se rompió por completo. Lo que esto nos muestra es que tanto la creatividad como la esquizofrenia nacen de una misma raíz, una sensibilidad extrema para detectar patrones reales e imaginados. La diferencia es que la creatividad consigue anclar esos patrones a la realidad, mientras que la esquizofrenia los desborda, los multiplica, y acaba encontrando significado en todo, incluso cuando no lo hay. Y quizá esa sea la gran revelación que nos dejan los estados alterados de conciencia. La conciencia misma es una paradoja. Está atada a una realidad objetiva, pero al mismo tiempo es libre de deformarla. El cerebro no se limita a recibir los datos del mundo, los manipula, los organiza y los rehace, tanto como lo hace la propia materia externa. Pero es precisamente cuando este proceso se tambalea, cuando las reglas habituales del cerebro se rompen, que podemos ver lo delicado que es el equilibrio. Quita el ancla de la creatividad y lo que queda es esquizofrenia.